Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a compartir un devocional hoy tempranito en la mañana, que es sábado, ¿verdad? Para alabar y glorificar el nombre de Dios. Y este devocional se titula No hay perdedores. Qué título más interesante, ¿verdad? Y es que en la viña del Señor no hay perdedores. Todo es ganancia, todo es éxito. Dios siempre nos suple y nos ayuda a salir vencedores. Y la Biblia está llena de muchas promesas que si nosotros las conocemos, las estudiamos y nos aferramos a ellas, viviendo bajo la voluntad y obedeciendo a Dios, vamos a ser partícipes de todas esas promesas y las vamos a poder hacer nuestras, ¿verdad? Y el versículo de base se encuentra en Tito capítulo 3, versículo 5, y dice: Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Él nos salvó no por lo que nosotros hagamos, no por las cosas que nosotros podamos hacer en favor de la obra. Él nos salvó por su misericordia, porque la salvación es por fe, la salvación no es por obra. Las obras son resultado del amor que nosotros le tenemos a Dios, que hacemos esas cosas por amor, por agradarle a Él, pero eso no es lo que nos salva. Lo que nos salva es su misericordia, su deseo de poder estar con nosotros, su deseo que siempre ha tenido de relacionarse con el ser humano. Y dice así, la historia dice: un día Bill Hybels, pastor y autor, se encontraba en las costas del lago Michigan cuando sintió el vivo deseo de visitar el campamento donde, siendo un adolescente, entregó su corazón a Jesús. Y esto, qué bonito, ¿verdad? Siempre hay algo muy especial en ese lugar donde nosotros por primera vez tuvimos ese encuentro con Jesús. Mi primer encuentro con Jesús fue escuchando, y no es mi primer, realmente no es mi primer encuentro con Jesús. Mi primer encuentro con Jesús fue muchos años antes, solo que no bajo doctrinas que fueran verdaderas, pero bajo la iglesia adventista, que es donde yo he encontrado la verdad. Ese primer encuentro para mí fue muy especial, siempre lo ha sido. Y fue escuchando en la radio al pastor Andrés Portes. Y muchas veces cuando me siento con desánimo, siento que se me están agotando un poco las baterías, busco un sermón del pastor Portes y me remonto a ese momento. No porque yo tenga al pastor Portes en un pedestal, sino porque me traslado a ese encuentro con Jesús, a ese primer amor, a esa experiencia que cambió mi vida. Y mientras escucho un sermón, al mismo tiempo estoy viviendo esa obra que Dios está realizando en mí, en mi caminar. Las veces que me ha levantado porque he caído, las veces que tengo desánimo, las veces que he estado ahí, Él ha estado ahí para ayudarme, cómo me ha suplido, cómo me ha cuidado y me ha protegido, cada detalle, las cosas que muchas veces cuando estamos en este caminar, pues nos pasan y las dejamos pasar por alto, porque no somos conscientes de que es Dios obrando en favor de nosotros. Pero cuando pasa el tiempo y miramos atrás y miramos todas esas experiencias, nos damos cuenta de cómo Dios ha estado obrando en cada paso de nuestras vidas. Vemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros y uno dice: wow, la verdad que podemos ver ese crecimiento espiritual, no para vangloriarse, ¿verdad?, sino para maravillarnos de la obra que realiza el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque, por ejemplo, en mi caso, Él ha sido capaz de tomar algo que no servía, algo que no era útil, y lo ha transformado, ha cambiado mi vida, le ha dado un giro de 360 grados, ¿verdad? Y para mí el poder de Dios, la evidencia más grande de que Dios es un Dios todopoderoso, es el hecho de que Él ha tomado, Él no solamente dice y se hace, Él no solamente obra y mueve las cosas, mueve las fichas para que las cosas salgan. Él es capaz de tomar algo que no sirve, algo que es inútil,
y transformarlo en algo con propósito, algo con sentido, algo con gozo, con felicidad. Y eso es lo que Él ha hecho conmigo. Él no solamente dice y se hace, Él tiene la capacidad de tomar algo y transformarlo. Y para mí, yo miro atrás ese caminar espiritual y mirar y ver que antes yo no me sabía ni siquiera un versículo de la Biblia. Bueno, apenas me sabía uno. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero ni siquiera sabía en qué libro de la Biblia se encontraba. Y yo no conocía mucho de Dios, no. Para mí yo conocía a Dios, yo sabía de Dios, pero cuando yo miro ahora atrás, todo lo que yo he aprendido en este caminar, me doy cuenta de que yo realmente no conocía a Dios. Yo no tenía una relación personal con Dios, porque para mí Dios era el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, de Isaac y de todos estos patriarcas de la Biblia, pero era un Dios del pasado, para mí era una historia vieja que no se podía aplicar a mi vida. Pero cuando conozco a Jesús, cuando yo me doy cuenta de que es un Dios real, de que es un Dios maravilloso, un Dios que busca, que siempre ha buscado al ser humano, un Dios que se desvive por tener relación con el ser humano y que ha movido cielo y tierra para no solamente habitar con el ser humano, sino para darle salvación, para librarlo de la paga del pecado, que es muerte. Y cuando tú ves cómo Él llena tu vida, cómo Él te cuida, te protege, cómo Él ha ido arreglando mis caminos, cómo Él ha ido, cómo Él ha ido cogiendo cada pedacito que yo le entregué y Él ha ido uniendo cada pieza y volviendo a transformar mi vida para que sea una vida llena de gozo, de felicidad, una vida, pues claro, con problemas, con situaciones, con circunstancias que muchas veces no están bajo nuestro control, pero Él ha estado ahí a mi lado, ayudándome en cada paso, en cada movimiento. Ver cómo Él, mi timidez, porque aunque ustedes no lo crean, yo padecía de una timidez muy grande. Yo no me atrevía a pararme enfrente de nadie, a hablar así en público. Yo no me llevo con los micrófonos todavía, no me llevo. Me bloqueaba pararme al frente a hablar, me temblaba la voz, hasta los pelos de la cabeza. Y ver, y todavía ocurre, ¿saben? No es que eso ya se haya ido. Sí, hay timidez, sí, tiemblo cada vez que me tengo que parar al frente a hablar. Pero ya cuando lo hago con la certeza de que el Espíritu Santo va a estar ahí al lado mío y que va a estar socorriéndome en cada palabra que yo diga. Porque es Él, no soy yo. Es Él el que habla. Él es el que actúa. Yo simplemente soy un micrófono en sus manos. Y es interesante que cuando uno está también en este caminar con situaciones y problemas, volver a ese primer amor, volver a ese encuentro, ese día que tuve ese encuentro, a ese lugar, a ese momento, poder recrearme en ese momento de esa primera vez, es especial, siempre tiene algo especial que fortalece esa relación que hay entre él y yo. Y me parece interesante que este joven, este pastor, pasa por este lugar y que es donde él entregó su vida a Jesús cuando era joven, y decide volver a regresar a ese lugar. Vamos a seguir con la historia. Dice: después de todo, el lugar estaba solo unos 16 metros. Entonces llamó a la única compañía de taxis del pueblo. La respuesta fue negativa, o sea que cuando él llamó para llamar un taxi, le dijeron que no habían taxis. Dice, no lo llevarían al lugar, y aunque él pagara más dinero. Muy desesperado, Bill preguntó a la secretaria si había alguien que pudiera ayudarlo. En este momento la respuesta fue afirmativa. Se trataba de un hombre que haría cualquier cosa con tal de ganarse un dinerito. Y vemos aquí, interesante cómo Dios tiene todo bajo control, porque fíjate, la compañía de taxis dijo que no.
pero Dios había dispuesto que este hombre sí estuviera dispuesto. Dios siempre buscando al ser humano, como ocurrió allí en el Edén. ¿Dónde estás, Adán? A Jesús le era necesario pasar por Samaria para encontrarse con la samaritana, ¿verdad? Y en este caso, para Dios le era necesario que este hombre fuera el único taxista disponible, no solo por su situación económica, porque no tenía ni para gasolina, lo vamos a ver más adelante. Pero en el actuar de Dios nosotros no podemos desligar esta característica de Jesús, de que Él suple la necesidad física del hombre y luego se encarga de llenar el vacío existencial, la parte espiritual de la persona. Vamos a seguir leyendo, dice: unos 25 minutos después el taxista apareció, de chabacana apariencia. Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes, manejando una camioneta que casi se desbarata con el movimiento. Y me es interesante el aspecto de esta persona. Era una persona llena de muchos tatuajes y mucha ropa chabacana, una apariencia que no era muy agradable, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a Dios, vamos así, vamos de una apariencia que no es agradable a Dios. Y aún así Él nos recibe. Dios no hace excepción de personas. Y nosotros en nuestra vida cristiana, no podemos hacer tampoco esa excepción de personas. Nosotros tenemos que siempre estar abiertos para ayudar al que sea, porque todos son candidatos a salvación. Todos merecen esa oportunidad de conocer a Jesús. Y nosotros tenemos que hacer que ese sacrificio de Jesús valga la pena. ¿Y cómo lo hacemos? Mira, incluyendo a todo el mundo, ayudando y llevando el mensaje a todo el mundo. No se puede discriminar. No se puede discriminar si creen igual que uno o no creen igual que uno. No se puede discriminar por la apariencia, por la forma en que viven. No se puede hacer ningún tipo de distinción. Todos son candidatos a salvación porque Jesús murió por todos. Dice: cuando se subió al vehículo, Bill se fijó que el nivel de gasolina estaba en E. En mi país decimos es de échale. Cuando Bill le ofreció pagar por la gasolina, el hombre al principio se resistió. Y esta es una característica que podemos ver en las personas cuando necesitan. Y es que nunca van a decir que necesitan ayuda. La persona lo va a decir si alguien se le acerca, alguien de confianza, y lo nota y le dice: ¿quieres que te ayude? ¿Necesitas ayuda? Pero salir de primera intención de la persona y para pedir ayuda, mejor pasa hambre. Y por eso nosotros como cristianos tenemos que estar atentos a las necesidades que puedan tener nuestros hermanos, nuestros vecinos, porque una persona cuando necesita no pide ayuda. Tenemos que ser observadores y tenemos que estar prestos para ayudar a otras personas. Muchas veces nosotros pensamos porque una persona esté trabajando, no tenga necesidades, y estamos equivocados. Y se lo digo por experiencia propia, porque yo toda mi vida he trabajado, pero yo he tenido momentos en mi vida, sobre todo en este caminar de cristiano, y yo lo veo como pruebas que Dios nos pone, donde he tenido necesidad económica, y Dios ha suplido esas necesidades. Dios ha puesto personas en mi camino que me han ayudado muchísimo. Vivo agradecida, no solamente de Dios, también de esas personas. Pero uno como cristiano tiene que estar abierto a estar pendiente, porque muchas veces las apariencias engañan. Muchas veces pensamos que las personas están bien, sin embargo tienen muchas necesidades en su vida. Necesidades no solamente espirituales, estoy hablando de necesidades físicas. Y son pruebas que Dios le pone a sus hijos. Que el hecho de que tú vayas a la iglesia, de que tú estés trabajando, de que te veas bien, no significa que tú estés pasándola bien. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a
a poder tener ese instinto de saber cuándo ayudar a alguien, de saber cuándo alguien está pasando por situaciones difíciles. ¿Y cómo se hace eso? Pues teniendo amistad con las personas, ganándote la confianza, compartiendo con ellos, porque es ahí donde tú puedes ver si hay necesidad o no hay necesidad. Por eso es que Dios nos llama a que nosotros nos congreguemos, que nosotros nos busquemos, que compartamos unos con otros, porque de esa manera uno puede ver qué necesidades puede tener el otro y poder suplir y ayudar. Pero vemos aquí esta característica en este relato de que esta persona, aún con la necesidad que tenía, porque no tenía ni siquiera para la gasolina, cuando él le ofrece gasolina en primera instancia, él dice que no, él se resiste. Dice, al principio se resistió, luego propuso poner solo unos $2, pero finalmente aceptó que la pusieran full, porque no tenía dinero. Nunca había hecho tal cosa, dice ahí, viste, la persona nunca había hecho tal cosa como que el pasajero le pagara la gasolina. Cuando llegaron al campamento, Bill le pidió al conductor que lo esperara unos minutos. Es solo momentos. Bill divisó el lugar de su conversión. Él tenía 17 años. Caminaba de regreso a su cabaña a eso de las 9 de la noche, cuando llegaron a su mente las palabras de Tito 3:5. Este fue el versículo que leímos. Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Desde niño Bill se había aprendido ese texto de memoria y esa noche lo escuchó con fuerza poderosa. Pero también había aprendido que en la vida nada es gratis. Tenía esa batalla espiritual, porque en este mundo nada es gratis, tenemos que pagar por todo, ¿verdad? Entonces venimos ya con ese chip en nuestro interior de que nada se da de gratis, y cuando nos hablan de la salvación, nos hablan de que es una salvación que costó tan cara porque costó la sangre del Hijo de Dios, pero que para nosotros es gratis. Eso como que nos choca, ¿verdad? Dice, entonces se preguntó, ¿podría ser que Dios se interese personalmente en mí y me salve solo por su misericordia? Él estaba en esa batalla espiritual, en cómo era posible entender eso. Y es que el plan de salvación tendremos la eternidad para estudiarlo, porque yo creo que nunca lo vamos a entender, nunca vamos a tener el conocimiento total de esa muestra de amor que Dios ha tenido para con la humanidad. Dice, aquella noche por primera vez entregó su corazón a Cristo. Y esta historia me recuerda a la historia de Pedro, ¿verdad? Allí en Mateo 4:18 al 22, cuando Jesús le hace ese llamado a Pedro allí en el lago de Galilea. Ellos al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Muy diferente a la actitud que tuvo el joven rico, que pensaba que se iba a salvar por todo lo que él hacía. Él decía que él cumplía con la ley, que él hacía todo lo que le mencionó Jesús, él decía que él lo hacía. Sin embargo, cuando Jesús le dice, vende todo lo que tienes y sígueme, pues ahí él no pudo. Y Dios nos ha prometido que va a estar con nosotros, pero no nos ha prometido que esto va a ser color de rosa, ¿verdad? Si tú quieres seguirlo, tienes que echarte la cruz y seguirlo. Y echarte la cruz es estar consciente y saber que tú vas a pasar por situaciones difíciles, porque es en medio de las pruebas que tú te vas a fortalecer en la fe. El plan de salvación es para todos, pero no todos están dispuestos a aceptar ese regalo de Dios. La diferencia no está en que tú seas rico o pobre. La diferencia está en que tú puedas reconocer tu mayor necesidad, y la mayor necesidad del ser humano es Dios. Quiero también recalcar algo, es que luego que Pedro niega a Jesús, él se arrepintió, porque dice que él lloró amargamente. Y vemos ahí rápidamente la obra que realiza el Espíritu Santo, ¿verdad? Convenciéndolo de arrepentimiento, convenciéndolo de pecado. Pero vemos también que esto lo hizo sentirse perdido y sin esperanza. Y
Y eso ocurre también en nuestra vida. En el caso de Pedro, Pedro decide regresar a su antigua vida, volver a su vida de pescador. Pero nosotros hacemos en el diario vivir lo mismo. Cuando nosotros caemos, cuando tenemos alguna situación que nos aparta de Dios, nuestro instinto es apartarnos, dejar de ir a la iglesia, no buscar de Dios. El ser humano cuando falla, su primer instinto es alejarse, no porque ya no ame a Dios, no porque ya no quiera estar con Dios, sino porque se siente miserable, se siente avergonzado, se siente desnudo, como le ocurrió a Adán allí en el Edén. ¿Quién le dijo a Adán que ya Dios no lo amaba, que ya estaba todo perdido? Él conocía a Dios en persona, él hablaba con él todos los días, conocía de su amor, sabía que él era el que lo había creado, porque cuando Dios lo busca, él no le cuenta lo que pasó, él no le pide perdón y al contrario comienza a buscar excusas, como hacemos también nosotros y muchas veces le echamos la culpa a Dios. Y es que cuando caemos en cualquier tentación, mientras el Espíritu Santo está hablando, te está convenciendo de pecado, está ayudando para llevarte a arrepentirte, al mismo tiempo el enemigo está también diciéndote cosas. Te dice eres un fracaso, te dice no sirves, Dios ya no te quiere. Y por eso es que Adán se escondió y en el caso de Pedro vemos que él se siente perdido y sin esperanza y él decide regresar a su vida antigua. Así ocurre con nosotros cuando nosotros caemos. Por un lado estamos arrepentidos porque el Espíritu Santo está haciendo su obra, pero el enemigo también hace su parte y nos arrepentimos, pero ¿qué hacemos? Le hacemos caso muchas veces al enemigo y nos alejamos de Dios. Somos a veces tan predecibles que ni siquiera se nos ocurre que si sabemos que ese es el modus operandum del enemigo, pues mire, hagamos lo contrario, arrepentimiento, ¿verdad? Pero en vez de alejarnos, aferrémonos a Jesús con la certeza de que nos perdonó, de que nos va a ayudar a fortalecernos para que en la próxima tentación, la próxima situación, nosotros podamos salir victoriosos de esa prueba. Lo importante es que nos aferremos a Jesús, es seguir agajados de su mano, es como cuando eras pequeño y ibas caminando con tu papá, agajado de la mano y tropezabas, pero ahí estaba esa mano fuerte que te levantaba, te limpiaba las rodillas y seguía caminando a tu lado. Y eso es lo que hace nuestro Padre con nosotros. Vamos en este caminar que hay muchos tropiezos, hay muchas cosas en el camino que muchas veces nos harán caer porque no somos perfectos, pero ahí está Él con su mano para agajarnos a nuestro lado, para que en medio de las dificultades nosotros podamos tener su ayuda y nos levanta. Dios no quiere que tú te alejes, que te vayas a coger. Dios quiere que te quedes ahí a su lado, para Él continuar caminando contigo, ayudándote a atravesar este camino del cristiano, este camino por el cual ya Jesús pasó y que conoce cada una de las pruebas por las que nosotros pasamos. Porque allí, cuando Él iba con esa cruz a cuestas, en esa cruz estaban todos los pecados de la humanidad. Muchas personas dicen, pero si Jesús no sabe lo que es, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? No sabe lo que es fornicar o adulterio ni nada de eso, porque Él no vivió nada de eso en su vida. Claro que lo vivió, claro que lo vivió. Cada vez que Él daba un paso con aquella cruz, todo ese peso del pecado de la humanidad, créame, hermano, que iba sobre Él, sobre sus hombros. Él sentía la agonía, Él sentía lo malo, Él sentía la vergüenza, la deshonra, todos esos sentimientos que nosotros sentimos cuando nosotros pecamos, cuando sabemos que hemos fallado, toda esa mezcla negativa del pecado, todo lo que eso conlleva, iba sobre sus hombros. Él conoce la angustia del ser humano, Él conoce cada prueba por la que nosotros pasamos y Él salió victorioso. Y hay algo que esta historia de Pedro
A mí me llama mucho la atención porque cuando Dios te da una bendición, no hay demonio que te la quite. Así que lucha por cumplir los llamados que Dios te ha hecho. Lucha por poner a su disposición los dones que te ha dado, los talentos que te ha dado, esas bendiciones. Él se va a encargar no solo de utilizarte en el plan de salvación, sino que van a ser almas poderosas para tu crecimiento espiritual y te van a ayudar también a mejorar tu relación con Él. Jesús tiene una manera única y especial de operar y a Jesús le urgía tener ese encuentro con Pedro allí en el mismo lugar donde Él lo reclutó para que fuera pescador de hombres, allí en ese mismo lugar, en ese mismo lago, bajo las mismas circunstancias y con una pesca milagrosa, con ese espíritu de necesidad de Dios que tenía Pedro en ese momento. Tan es así que cuando le dicen a Pedro que Jesús es el que está en la orilla, lo primero que él hace es que se viste y se tira al agua. Él no se queda en la barca como los demás. Él se tira al agua para llegar primero donde Jesús, porque él sabe que su mayor necesidad es Jesús, es Dios. Y esta debe ser nuestra actitud en momentos de tentaciones donde caemos, donde perdemos, donde nos sentimos perdidos, ¿verdad? Esa debe ser nuestra actitud. Cuando metemos las patas, cuando lo hacemos mal, decir, lo hice mal, pero yo lo amo y Él también me ama y Él ha prometido perdonarme y también ayudarme para que yo no lo vuelva a hacer. Así que me aferro más a Él, busco rápido de Él. Y vemos cómo Jesús restituye a Pedro nuevamente. Vemos los resultados al momento, allí en Pentecostés, en el primer sermón de Pedro. Vemos cómo Dios obró. Y esta historia de este pastor pues me recuerda a la historia de Pedro, porque él volvió, él no pasó por, no habla ahí de las situaciones que el pastor tenía, pero él volvió allí a ese primer encuentro, ese momento especial de su vida, ¿verdad? Y Pedro, Jesús regresa a ese lugar, al mismo lugar donde él le dio esa bendición de ser pescador de hombres. Regresa allí con una pesca milagrosa, bajo las mismas circunstancias, en el mismo lugar. Pedro con esa necesidad de Dios, porque cuando él lo recluta, Pedro también demuestra tener una necesidad de Dios, porque él acepta en el momento seguirle, ¿verdad? Y cómo Dios lo regresa allí a ese mismo lugar para volver a decirle, tu bendición es tu bendición y no hay nadie quien te la quite. Y yo te voy a ayudar a que tú puedas multiplicar estos talentos que yo te he dado para la obra. Y así Él hace con nosotros. Muchas veces quizás nos apartamos del camino, pero Dios nos dice, regresa, quiero que volvamos a empezar de nuevo. Allí, como el primer día que te di los dones, allí en las aguas bautismales, quiero que volvamos a regresar y que volvamos a empezar el camino, que te voy a ayudar para que puedas cumplir con la misión, para que puedas completar, que puedas desarrollarte, para que puedas fortalecerte cada día y para que sobre todo nuestra relación mejore, podamos ser amigos, podamos tener esa relación íntima, porque quiero relacionarme contigo, porque te amo, porque te creé. Continuamos acá con la historia, dice, el taxista dice, en los términos más sencillos, Bill le presenta el Evangelio de Jesucristo. Después de un largo silencio, el hombre habla. Dice, pero yo soy un perdedor, pues algo así, sucederle a alguien como yo. Cuando Bill le explica que ante los ojos de Dios no hay perdedores y que Jesús está anhelando perdonarlo y salvarlo, el hombre responde, wow, nunca imaginé que este día podría terminar así. Gracias por decir las palabras que dijo de mí. Creo que este fin de semana voy a ir a la iglesia. Vemos ahí cómo se le cambia el panorama a este hombre cuando él ve que tiene esperanza, cuando él ve que su mayor necesidad, que su mayor necesidad es Dios, puede suplirla, que él puede nuevamente arreglar su vida, que él puede nuevamente tener ese encuentro con Dios, que esto
este mensaje de salvación no solamente es para algunos, es para todos, y que todos podemos tener esa bendición, todos podemos recibir ese regalo de salvación gratis. Así que este hombre, pues dice ahí que se alegró muchísimo, ¿verdad? Su vida, su día se cambió totalmente. Él se levantó un día que no tenía dinero, que no tenía ni para echar gasolina, que se salió a buscarse un dinerito, ¿verdad? Y Dios suplió esa necesidad que él tenía física. Pero también ahora Dios ahí vemos que está supliendo esa necesidad emocional, esa necesidad espiritual. Y vemos pues que él también aceptó ese regalo, porque ahí dice que él iba a ir a la iglesia. Qué bonita, ¿verdad? Esta historia muy bonita. Cómo Dios nos busca siempre y cómo restituye nuestra vida, cómo la transforma. Así que vamos a orar, vamos a tener una oración para terminar el devocional de esta mañana. Oramos. Querido Padre, gracias por ese plan de salvación tan maravilloso. Gracias porque lo hiciste para todo el mundo, con el pensamiento de toda la humanidad, no como en este mundo que solamente pensamos en el egoísmo, en el yo. Tú has pensado para todos, tú te has acordado de los ricos y de los pobres, de todos, Padre. Gracias por esa bendición tan grande. Gracias por habernos dado a Jesús para nuestra salvación. Gracias porque tu misericordia es infinita y es para toda la humanidad, aún para aquellos que se creen indignos y perdedores. Tú nos abrazas a todos con tus brazos de amor. Gracias. En el nombre de Jesús, amén.